Una de las cosas más importantes que hemos encontrado nosotros en este andar durante muchos años en el mundo BIM es que el cobrar los servicios es muy difícil. Yo a veces le pregunto a la gente y a veces lanzo el buscapiés, porque a veces me toca a mí, ¿no? ¿Cuánto cobras por hacerme un trabajo BIM? Y muchas veces, primero no definimos qué es BIM, ¿no? ¿Qué es tu BIM o qué tamaño de BIM quieres? Eso es muy importante. Entonces, hay mucha gente que me dice, yo te cobro por metro cuadrado, yo te cobro por proyecto, yo te cobro por servicios, y a mí no me interesa saber los números, me interesa saber la lógica. Entonces, voy a leer un poquito lo que les mandé, que es para que recordemos y sabemos de qué estamos hablando, que es lo que a mí me sonó más como la idea fundamental de esto, ¿no? Y decía, primero hay que definir y entender qué tipo de BIM le estamos haciendo al cliente. No, hay gente de 4D, de 5D, de modelado, hay gente que vende producto nada más, hay gente que hace muchas cosas, que hace proyectos. Entonces, no es el mismo BIM que vamos a entregarle a todos. O sea, cada quien hacemos un BIM diferente. Yo creo que si nos juntamos entre todos, hacemos una buena empresa de BIM, de veras. Porque todos hacemos un pedacito, ¿vale? Entonces, salió el verdadero motivo, Raúl, aquí. Sí, ¿verdad? Lo estoy juntando para poder hacer una SIADCB. Les mando la carta constitutiva para que le pongan la firma. Y oigan este texto, lo estuve buscando y se me hizo muy interesante, donde decía que es cierto que las claves de la metodología BIM y del sentido común en general es definir mejor el proyecto en fase de diseño para tener menos problemas en obra, para que evitemos ese en obra se arregla. Hay que evitar este tipo de cosas. Para eso se supone que es el BIM. Pero vienen las variantes donde dice, ¿o debió ser siempre así? Yo creo que así, ¿no? Siempre debió de ser así, que en gabinete hagamos todas las soluciones para que el constructor pues, ya no tenga tantas broncas. El BIM solo vino a hacer más sencillo esto. Y esperamos, siempre se espera que los planos estén perfectos, incluso en CAD, no nada más en BIM. Donde hay una parte más interesante, nos dice que el BIM siempre representa un costo extra para el usuario final, para el cliente. ¿Quién lo absorbe? ¿Quién lo cobra? ¿Quién lo paga? ¿Nos lo comemos nosotros? ¿Se lo trasladamos? ¿Cómo se lo trasladamos? No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre hay algún tema que dicen los clientes que no saben de BIM, los constructores. Oye, pero yo nada más quiero los planos. Y por los planos, tengo el sobrino de un amigo que me cobra 500 pesos por eso. ya vi las risas. A todo el mundo lo vivimos. ¿Cómo evitamos eso? Entonces, esa es la temática, esa es la idea. Y lo que yo quiero básicamente es escuchar la opinión de cada uno de ustedes. No vamos a juzgar, no vamos a poner en duda nada. Todos estamos dentro de una lista de este negocio y básicamente lo que queremos es que todos entendamos cómo lo estamos haciendo todos y si a lo mejor alguien lo está haciendo de una manera que me puede servir, pues agarrar ese pedacito, que hacer que la comunidad BIM sea real eso, ¿no? Una comunidad que donde todos hablamos de coordinación, hablamos de comunicación, pero en la realidad el IFC no funciona si no lo hacemos realidad nosotros. Ese es un estándar que no tenemos. Es mi proyecto, no te lo presto. Pues es que, pues, ¿qué les parece si empezamos de mi izquierda en adelante, de como estoy yo en la cámara, y a la primera persona que tengo es la arquitecta Carolina Valderrama, de Bolivia. Cuéntenos, arquitecta. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y poder platicar. Yo considero que el BIM, como todas las herramientas que han ido apareciendo a lo largo de la historia, es una herramienta más que nos ayuda a agilizar muchas cosas. El costo de hacerlo, al final del día, va a ser absorbido tanto por el cliente como por nosotros, pero yo creo que más por la obra. O sea, si hacemos un buen diseño de BIM, ¿no? Y ya lo llevamos a cabo, en donde podemos estar ganando es en la administración de obra.
en tiempos muertos, en las cosas los vicios que posiblemente no vemos hasta que no hacemos números. No me van a dejar mentir las personas que llevan obra al 100%, que es donde se desperdicia más, ¿no? Un error de electricidad, ¿cuánto cuesta repararlo? Un error de cálculo o cuando pides mal material, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las ventajas del costo del BIM se van a ir incorporando dentro de esta parte. Y entonces va a ser rentable, como nos lo hicieron el CAT. Entonces yo creo que va a acabar siendo como que la redistribución en todos nuestros beneficios. Esa sería mi opinión para empezar este tema. Ok, ¿estamos de acuerdo? Pues aunque no, ella lo hace así. Totalmente de acuerdo, Lick. Totalmente de acuerdo, arquitecta. Gracias. No, pues síguele, Arqui. Tú síguete de una vez con la palabra, ¿ya? Ah, caray. Es lo que le iba a comentar, Lick, porque tiene usted una visualización de pantalla diferente a la de nosotros. Por eso, usted o nos sea, va a dar la orden. tú síguele, no te preocupes. Muchas ya gracias. nomás la palabra es tuya. Muchas gracias, Lick. Bueno, yo en representación de Fundark y también en mancuerna con Journal de Ser Arquitectura, vivimos dos paralelos diferentes. Por ejemplo, yo conocí a Lick Raúl, quien nos ha invitado a esta sesión. Muchas gracias, por cierto. Lo conocí a través de Fundark y Casa del Arquitecto. Fundark es una asociación que se dedica a la difusión de la cultura arquitectónica de México, a través de diferentes eventos, a través de la ciudad, recorridos virtuales actualmente con la pandemia, y también hemos hecho cursos BIM, en herramientas BIM. Herramientas BIM como es el caso de Revit, uno de las herramientas BIM más usadas actualmente por todos los despachos. ¿Por qué hemos decidido hacer esa alianza con OpenBIM? La hemos decidido hacer por una simple razón. En las escuelas antiguas nos enseñaban a hacer todo a mano. Muy bien, pasamos al CAD, que es el 2D. Y después el BIM nos ayuda a hacer ese paso entre la realidad y lo que es meramente el proyecto. Podemos llegar a hacer un proyecto magnífico, pero si no es realista con la obra, pues estamos perdidos, como comentaba la arquitecta Carolina, en precios, costos, procesos, a la hora de pedir materiales, cuantificarlos, saber quién es nuestro proveedor de cada uno de los materiales, saber si tenemos stock. Para mí, el BIM ha sido una herramienta que está revolucionando junto con los paramétricos y pues bueno, qué bueno que se están impartiendo estos cursos, estos diálogos, estas charlas de apoyar a que se difunda esta cultura nueva. Gracias, Lick. Gracias a todos. No, al contrario, arquitecto. No, te vamos a seguir con la segunda pregunta. Ok, de este lado tengo a Héctor Simo. Héctor, preséntate con todos porque no todos te ubican, entonces así saben quién eres y el fundamento de lo que vas a decirnos. Sí, soy ingeniero civil, me llamo Héctor Simo, vengo de República Dominicana y represento Presto y RIP Software, RIP Spain. Apenas recién conozco a Raúl ayer, a través de LinkedIn, pues nos conectó. Y también he traído al arquitecto Manuel del Villar, que anda por ahí. Sí. Que somos, saludos. Somos, como dicen por ahí, uña y mugre. Donde va uno va el otro. Somos muy amigos y somos complementos, precisamente por la pregunta de hoy día. O sea, el BIM involucra muchas cosas, involucra colaboración, involucra abrirnos, a no ser celosos de lo que tenemos, de que el sol sale para todos y que el mundo es mundo, querramos o no. Entonces, el punto está en que, ¿cómo cobrar? Pues depende de muchísimas cosas, pero más que nada andamos como los religiosos, evangelizando con BIM, porque hasta que el cliente no entiende lo que es el BIM, no paga por él, porque entiende que no representa ningún beneficio, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué te vale hablarle a un cliente del famoso BIM Bam Boom, de la curva de McLean, de todas esas cosas? No te va a entender, te va a mandar a donde todos sabemos, ¿verdad? ¿Cómo se lo demostramos? En el terreno. ¿Cómo digo yo?
Cuando le duele el bolsillo, ahí se lo demostramos. Muy bonito el Lean Construction, muy bonito el BDC, todo lo que tú quieras. El cliente se lo pasa eso por buen sitio. La plata, cuando tú le demuestres que lo que tú le estás vendiendo le va a ahorrar dinero, no hay problema, te paga lo que quieras, pero eso es en base a confianza, poco a poco, de manera que esa relación se va construyendo y se va haciendo, y obviamente, vuelvo y repito, somos evangelizadores de esa metodología, de esa filosofía, de ese estilo de vida, donde tenemos que construir dentro de lo posible virtualmente, como un tipo Lego, esa obra, para que a la hora que vayamos, como decía la arquitecta Carolina, a construir, a supervisar, a controlar, a operar, pues vengan los ahorros que todos los que estamos aquí sabemos que van a venir. Y con esa experiencia que el cliente se lleva, entonces comienza a valorar lo que nosotros hacemos y decimos. Y desde ese momento ya no quiere trabajar con otra gente que no sea con nosotros, porque antes de nosotros, las cosas en su construcción probablemente eran de una manera, y después de nosotros es totalmente diferente, siempre y cuando la sepamos llevar, digamos, ¿verdad? Perfecto. Pues, de la manito de Héctor, Manuel del Villar, cuéntanos un poquito tu visión. Hola, hola. Lamento que entré ahorita y tuve que salir. Tenía un problema con el video, pero ya lo quité por eso. Okay. O sea que no, por eso no me ven. Miren, no, estoy hace tiempo en esto del BIM porque yo doy entrenamientos. Trabajo con una empresa que se llama Matar Consulting, que es de los partners de Autodesk aquí en República Dominicana. Y recientemente también estoy dando entrenamiento con IAC de Colombia en todos estos programas básicamente de la línea de Autodesk y de Revit. También hice una maestría en Sigurat de Barcelona con relación al BIM, y he tenido la oportunidad de ver cómo en las empresas han querido a veces implementar BIM aquí en nuestro país y han tenido muchos problemas por desconocimiento, básicamente. O sea, entienden que, por ejemplo, un programa como Revit, que es lo que mayormente se usa acá, es para pasar el proyecto después que está terminado ya. Entonces muchas veces lo hacen en CAD y después simplemente porque quieren mostrarlo o que se lo pidió el cliente, entonces quieren pasarlo a BIM, pasarlo en Revit. Y entonces no aprovechan ninguna de las ventajas de que podían sacar del modelo. O sea, no hacen 5D, ni 4D, ni nada de eso. Simplemente es algo como requisito para entregar. Muchas veces también no planean nada de coordinación y entonces después, al contrario, les es peor que si fueran a hacerlo en CAD solamente. O sea, porque tienen muchos dolores de cabeza porque no planificaron cómo se iban a coordinar todos estos modelos de diferentes disciplinas. Y realmente es un caos peor. O sea, recientemente tuvimos una experiencia con una empresa grande de acá que estaba haciendo su primer proyecto grande, un centro comercial, y simplemente estaban volviéndose locos porque no sabían cómo llevar la coordinación, no habían planeado nada, no tenían nadie encargado de eso en el proyecto. Y tenían BIM. Simplemente ellos querían hacerlo en Revit, pensaba que era simplemente lo que ellos hacían antes en AutoCAD y ahora lo hacemos en Revit ya. Exacto. Entonces, después no sabían qué hacer, o sea, decían que esto era peor, que no podían conseguir un plano, que cuando querían actualizar algo no lo podían actualizar, que tenían cosas viejas, pero inclusive era enviándose los archivos por correo y por WeTransfer, o sea, no tenían ni siquiera un entorno común de datos donde tener los archivos, ni una coordinación. Entonces se ve mucho eso todavía por acá y muchas empresas también se desencantan por eso. Entonces hay que trabajar mucho esa parte de que ellos conozcan la metodología, cómo que funciona y que la puedan aplicar para que puedan tener éxito. Son pocos los casos en que lo han hecho pensándolo como debe hacerse, ¿ves? No, y lo peor de todo es que no lo conocen y lo cobran. También, exacto. Así es. Lo cobran ya un modelo hecho que después ni siquiera le dan seguimiento. O sea, eso se desconecta completamente. La obra sigue avanzando
siguen habiendo cambios, a veces los cambios lo hacen en el mismo CAD, porque no quieren ya entrar a ese modelo a hacer cambios, se le hace muy complicado, porque no lo han planificado para que se pueda cambiar fácilmente, se pueda actualizar. Entonces simplemente lo hacen como para mostrar que sí sabemos, que sí podemos hacer ese modelo en Revit o en cualquier otro programa, pero no se le da el uso, entonces ya ahí se desprestigia la metodología, ¿ves? Eso Okay. pasa. Buena visión de lo que están viviendo ahorita en los dominicanos, tan bonito lugar. Pero bueno, seguimos con el ingeniero Guillermo Casal. Ingeniero, cuéntanos la visión que tiene la UNAM para ese tipo de cosas que al fin de cuentas es el final del camino, ¿no? O a veces el inicio, es como dar, el inicio es el final, o me pierdo un poquito a veces. Pero si no lo cobro, no lo gano y no lo hago, pero si lo hago y no lo cobro bien, pues ya me hice pelotas. ¿Cómo lo están manejando ustedes, ingeniero? Definitivamente, bueno, yo he estado, pues en mi pasado, construyendo, bueno, diseñando y construyendo, y dando clases a la par, labor social. Y bueno, pues obviamente he tratado de acercar a mi universidad justamente lo que se está manejando pues en la construcción, y más allá de eso, ¿no? Que es precisamente estos temas de BIM. Yo creo que el primer paso es la academia, ¿no? Todos tenemos que hacer un esfuerzo por acercar a la academia todos estos, digamos, nuevas tecnologías y hacerlas de alguna forma accesibles. Y como, bueno, pues bien dices, ¿verdad? Pues obviamente luego nos metemos en problemas por estar haciendo pues una serie de cursos, diplomados, que ahorita, bueno, pues traigo un par, ¿no? Empujándolos, uno en arquitectura, otro en ingeniería, y justamente, bueno, pues el tema es que, bueno, en México, ya que nos están escuchando de otros países, bueno, pues la situación es que está un poco atrasado, ¿no? La academia. Entonces necesitamos, los que estamos de alguna manera trabajando fuera como parte de la industria, pues regresar un poco a nuestras universidades e ir de alguna manera pues implementando pues estas nuevas tendencias tecnológicas. Definitivamente, bueno, pues ahora te voy a hablar como diseñador y como constructor. Digamos que pues yo ya llevo un rato, ¿no? Con el tema en las dos áreas. Y bueno, el primer punto es definitivamente pues el buscar las formas de poder pues medir, ¿no? Tú llegas con un cliente y lo primero que tienes que ver es las dimensiones, no nada más de la obra, sino de la información y aparte de lo que están ellos utilizando dentro de sus proyectos, es decir, todas las paqueterías, etcétera, ¿no? Y es un poco adaptarte, ¿no? A lo que ellos ya tienen. Se tiene que hacer primero un análisis de qué tienen, ¿no? Sí. Y obviamente, como bien dices, lo primero que hacemos es el que nos va a contratar, que es el propietario, hay que explicarle qué es, ¿verdad? En dónde le va a beneficiar, ¿no? Y obviamente, bueno, pues demostrarle, pues con ejemplos, ¿no? Es decir, nuestro último trabajo BIM, ¿no? Y mostrarle de alguna forma, obviamente con secrecía, y cuidando a nuestros clientes anteriores, que ellos vean precisamente esto como un beneficio potencial a su proyecto o a su obra que viene ahorita, pues evidentemente en proceso, ¿no? De ahí, bueno, pues ya que le explicaste y ves qué es lo que él tiene, entonces sí, pues yo creo que el punto toral es básicamente
primero, bueno, pues ¿a qué nivel de detalle vamos a llegar, ¿no? Ese es yo creo que el punto fundamental para medir cuántas máquinas, cuánta gente, ¿no? Cuántas licencias, independientemente de que tengas, pues una u otra marca, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nosotros acá en México, hace como, pues, ¿qué será? Unos 5 o 7 años, ¿sí? Pues nos juntamos, algunos amigos, por aquí veo a varios, a hacer la norma mexicana, ¿no? Y bueno, fue una norma general, la cual, bueno, pues después dio como resultado el general lo que, bueno, se maneja como BIM Forum México, ¿no? Y bueno, pues algunos de nosotros participamos de vez en cuando ahí, ¿no? Porque la cuestión ahí es tener los tiempos en las agendas y combinarlo con el trabajo y las clases, ¿no? Y por otro lado, pues se han hecho congresos. Nos hemos apoyado en la Cámara de la Construcción aquí en México. Entonces, bueno, pues hay que difundirlo, ¿no? Hay que, el cómo cobrar, pues sí, la verdad es, yo creo que fundamental es medir el caso real, el cliente, qué es lo que tiene, ¿no? Y obviamente a qué nivel de detalle va a llegar, ¿no? Y de esa manera, pues podemos en dado momento, pues establecer, básicamente, bueno, pues son 2 etapas, ¿no? La primera etapa es, obviamente, pues ver qué tiene y conformar el modelo teórico, ¿no? O de proyecto, o de diseño, ¿no? Y pues obviamente hasta que se termine el proyecto ejecutivo y tener el modelo completo. Ya que se tiene el modelo completo, pues empieza la obra y entonces sí, pues evidentemente ir de alguna manera revisando conforme va avanzando la obra. Entonces, pues yo normalmente lo cobro así, ¿no? Primero cobro el modelo en la etapa de diseño, y ya después una iguala mensual en la etapa de la obra, ¿no? Si la obra pues, se tarda más del tiempo debido, pues obviamente pues va a ser más tiempo, ¿no? Y pues es como yo le hago. Ok, si la obra se tarda más tiempo es que falló una D en el proyecto, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay especialistas que se dedican a eso, ahorita que nos regañen. Y precisamente hablando de este tipo de cosas, el ingeniero Félix Torres de Bulleto, cuéntenos, Inge, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo sufren más bien? Sí, sí tiene razón. Ahorita me estaba acordando de cuando uno quiere o tiene, quiere aprender algo nuevo, cualquier cosa o cualquier habilidad, y empiezas a ver los videos de YouTube y ves que haces, por ejemplo, alguien que sabe andar en patineta y hace trucos fenomenales, no me acuerdo, se pedía Hawk, y dices, yo quiero hacer eso, es algo similar. Los clientes quieren lo que hace Tony Hawk, y pues para llegar a eso necesitas muchísimos años y entendimiento, conocimientos, habilidades. Nosotros tenemos varios clientes a los que les vendemos un modelo BIM que no tienen, a veces ni planos tienen o tienen algo que es muy básico. Y hacemos un modelo que sirve exclusivamente para lo que nosotros le vendimos, que en este caso es cuantificación y es BIM 5D. Lo hacemos a través de esas cuantificaciones, las vinculamos a través de un software propio que se llama B5D. Es una versión mucho más light de los grandes softwares de 5D. Y le explicamos que el modelo es para eso, que no va a servir para que haga presentaciones espectaculares, no es para que revise colisiones. Le explicamos a grosso modo por qué lo vamos a hacer y para qué le va a servir a él. El caso es para una empresa que se dedica son almacenes generales, de productos en general. Entonces le explicamos a las personas, nos contratan un presupuesto y le decimos, mira, vamos a hacer un modelo.
pero lo vamos a hacer por estas razones, esta, y le explicamos las razones, le mostramos el resultado y también le mostramos cómo lo puede visualizar con un visor IFC. Entonces ya con esto él queda tranquilo de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo cobramos primero. Eso no lo hago yo, lo hace Gaby, que bueno, ella es la directora, yo soy el segundo a bordo, ella es la directora. Aparte, ella calcula cuál es el monto, porque hay un porcentaje. Para un proyecto ejecutivo, ella parte de cuál es el costo total posible de la obra. Entonces va a ciertos porcentajes, ciertos rangos, y dice, proyecto ejecutivo cae en el rango entre el 10 y el 3%, dependiendo del tipo de obra. Entonces, a esa cantidad, a otra ponderación, que dice, a ver, mira, en esa cantidad, el presupuesto, lo que me estás pidiendo es tanto porcentaje, entonces llegamos a una cantidad que puede ser un rango, un parámetro. Después lo que hacemos es, bueno, calculamos el tiempo que nos vamos a tardar y las personas involucradas. Entonces también hacemos otro parámetro en el que visualizamos cuál es la diferencia, cuál es el costo de tener a las personas involucradas con el software, con el hardware, con todo lo necesario para desarrollar este trabajo. Entonces medimos, como le llaman en Estados Unidos o en inglés, labor, el trabajo hecho. Y hemos encontrado que hay ciertos parámetros en los que nosotros podemos estar. Ahora, lo que hacemos es muy específico. Pocas veces hemos hecho proyecto ejecutivo. Cuando hace proyecto ejecutivo, te digo, es el otro parámetro. Vemos más o menos qué rango de obra es y calculamos un porcentaje y ese es el que presentamos. Esos tabuladores, en la Cámara de la Construcción Mexicana encuentras más o menos cuáles son los salarios y ahí puedes medir más o menos cómo es. Pero algo que siempre hacemos es cargar el costo del software, porque el software no es gratuito, alguien lo tiene que pagar. Si yo tengo las licencias, pues le cargo un porcentaje de la licencia, ya sea lo que me tarde, semanas, meses, lo que vaya a tardar, pero siempre cargo el software, porque el software es una de las partes más importantes. De lo que nosotros tenemos, que a veces son apoyo con ustedes, por ejemplo, o que lo hacemos en casa, pues ahí vemos los diferentes costos. Pero al cliente nos costó trabajo, nos costó 3, 4 años encontrar al cliente ideal a quien venderle, porque eso es algo cierto, no todos están preparados para esto. Ni siquiera saben, por ejemplo, que existe desde hace casi 60, 70 años el Project Management Institute, la Association of Project Management, no conocen de esto y apenas lo están descubriendo. Imagínate, le quieres vender una idea como estas, si es muy difícil que lo puedas vender, ¿no? Y ya no me sigo porque hasta me da coraje. Fíjense que es cierto, muchos de aquí hemos vivido en el mundo de distribución de software y muchos compañeros, porque lo he visto, digo, nadie me lo contó, yo lo he visto, muchos compañeros utilizan sus licencias de NFRs y con eso hacen proyecto. Entonces, bueno, también hay un tema de ética en esa parte, ¿no? Porque ¿cómo te cargo por algo que no me está costando? Entonces, ahí viene un poquito ese tema, ¿no? Pero, gracias, Inge. A ver, de este lado, hacia abajo tengo a Alex Rodríguez. Cuéntanos, Alex. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tratando de empezar por el principio y tratando de ordenar un poco el desorden que tenemos, yo creo que hay una mala interpretación de cómo le vendemos esto al cliente. Y es algo con lo que tiene mucha relación con lo que comenta Félix. Al cliente, desde que nos contacta para hacer una casa habitación, vamos a empezar por la casa habitación. El cliente no le interesa si lo vamos a hacer con CAD, si lo vamos a hacer con BIM, si lo vamos a hacer con crayolas. El cliente nos está contratando por un resultado, simplemente por un resultado. Tenemos que olvidarnos que si lo hacemos en una computadora i11 que todavía no existe,
que si vamos a ocupar 465 gigas de RAM o un disco duro de 365 teras. Porque ese es uno de los grandes errores que tiene mucha gente. Quiere venderle al cliente cosas que no entiende. El cliente lo que quiere es, como decía por ahí, un proyecto que funcione, un proyecto que se ejecute bien y un proyecto que no tenga problemas. Y que viene en relación con lo que dice Félix. El cliente nos contrata para no tener esos problemas, sin importar con qué lo hagamos. ¿Y por qué saco esto? Tú has visto desde hace años que de repente pongo temas en Facebook, en LinkedIn, sobre temas de BIM. Y un día que llevé a mi esposa a revisión médica, la médico familiar nos sigue a todos también en Facebook y de repente me pregunta así de bote pronto, oye, ¿qué es eso de BIM? A ver, mis queridos arquitectos, ¿cómo le explican qué es BIM a un médico? Es exactamente lo mismo con un cliente. Los únicos clientes que pueden tener necesidad de entender qué es BIM son los grandes inversores que tienen ciertos parámetros para controlar los proyectos y que ya empiezan a pedir BIM porque tienen arquitectos en sus equipos. Olvidémonos de los demás. A todos los demás los tenemos que trabajar, como les digo yo a los arquitectos, a los constructores con los que estamos viendo esto, es trabájalos a la antigüita. ¿Qué te está contratando? ¿Qué es lo que te está pagando? Y en función de eso, como decía Guillermo en un momento, hace un momento, y como dice Félix, pues entonces estableces cuáles son tus alcances, cuál es tu parámetro presupuestal de la obra, porque hay que empezar también con eso con el cliente. ¿Qué quieres y para cuánto te alcanza? Y ver cómo manejamos los temas y decirle, te cuesta tanto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? También vamos sobre los parámetros, hacemos algo muy similar a lo que dice Félix de, ok, el área de la obra es aproximadamente esta, el tipo de obra es de este tipo, los aranceles en los colegios dicen esto, el arancel de la cámara dice esto. Y hacemos un análisis de tiempos, costos. Yo tengo un análisis de costo de software, yo tengo un análisis de costo de hardware, yo tengo un análisis de costo de celular, yo tengo un análisis de costo de la impresora, porque todo eso lo tienen que pagar. Pero al final de cuentas entra en una fracción del proyecto. Eso realmente lo cobras, pero nunca tiene por qué inflar el precio del proyecto. Cuando una persona, una empresa, y eso es lo que yo he visto, llega al cliente y le dice, te voy a hacer tu proyecto en BIM, pero te va a costar más caro, es primero, porque no sabe, segundo, porque no lo aplica, y tercero, porque generalmente subcontrata a alguien para que le haga el modelo y lo único que hace es hacer el modelo. Y está cayendo en una práctica en la que está vendiendo a sobrecosto algo a lo que realmente el cliente le debería estar pagando sin importar la herramienta con la que está trabajando. Obviamente no es lo mismo hacer un anteproyecto que hacer un proyecto ejecutivo. Y otro de los grandes problemas que hay en muchas empresas actualmente es que no saben qué es lo que están ofreciendo. ¿Y por qué no saben qué están ofreciendo? Por varias razones. Una de ellas, como decía Félix, la universidad de YouTube. Todo el mundo quiere aprender todo en YouTube en 2 horas. Y esto conlleva que muchas empresas que están tratando de entrar tengan muy malas prácticas y no tengan resultados previsibles ni previstos, que es lo peor. Y hace poco nos pasó con un cliente que está haciendo modelos BIM y coordinación de un proyecto y quieren hacer todo en LOT 400. Cuando no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacer LOT 400. La gran mayoría de los proyectos que nosotros hacemos terminan en LOT 300. Extrañamente uno termina en LOT 350. Y el problema que tienen muchas empresas es que sobrevenden el alcance de BIM y se ponen a hacer cosas que nunca tendrían que hacer. Les cuesta más, quedan mal y hacen que la tecnología quede mal ante el cliente cuando debería de ser simple y sencillamente eso. Una herramienta, como decía Carolina, es una herramienta. Al cliente no le interesa, insisto, si lo haces en una supercomputadora o si lo haces con crayolas. El cliente quiere resultados y quiere que por lo que le estás pagando, te está pagando, le entregues buenos resultados. Eso es lo que nosotros hacemos, muy similar a lo que dice Félix. Alcances, tiempos, costos y un análisis, como decía Félix, del tiempo y costo de ejecución que
nos da a nosotros un parámetro de negociar con el cliente, porque ya sabes que siempre el cliente quiere que salga más barato, todo más barato. Y no se digan constructoras, porque a todo las constructoras le ponen un pero, porque para la constructora todo es costo, porque no saben disgregar los precios de las herramientas a lo largo de los proyectos que ellos hacen. Y ese es un grave problema que hay en la industria, y es por lo que las constructoras no están visualizando claramente los beneficios de esto. Pues eso es así como nosotros lo hacemos. Interesante, y haciendo énfasis en lo que dice Alex y comentó Félix, maldito YouTube, todo el mundo quiere pegarse al YouTube. No ven el YouTube, señores, el único canal de YouTube que ven es el de Consorcio OpenBIM. Los demás no los vean. Y el de A4BIM. Aquí la idea es que todos nos vayamos acomodando. A ver, ahora me gustaría escuchar a Luis Mendoza, que lo veo muy cómodo, ya hasta me dio coraje. No, estás muteado. ¿Qué tal el mute? A ver, ¿ya? Perdón, es que estoy aquí entretenido y no me había fijado que se veía muy oscura la pantalla. Luis, cuéntanos, primeramente, cuéntanos quién eres tú. Yo soy, en este momento, soy BIM manager de el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, bueno, el de Santa Lucía. Ok. Felipe Ángeles. Sí, exacto, estamos ahí con los militares. Y yo soy el BIM manager, tengo la fortuna ahí de la mesa MIC. Yo soy el BIM manager. Eso quiere decir que coordino todo el proyecto, todo el modelo de todo el aeropuerto. También soy profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Tecamachalco. Okay. Y bueno, pues ese soy yo. Del tema que estamos tocando, cuéntanos un poquito tu impresión. Sí, sobre el costo, pues el problema es que no es todavía para las empresas no es representativo, ¿no? O sea, todavía no es significativo. O sea, lo ven en muchos aspectos como un requisito y no lo ven como una inversión, ¿no? E incluso ni siquiera como parte de un proceso. O sea, no se debería de cobrar por un trabajo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. ¿A qué me refiero? Si tú dibujas un plano a mano en AutoCAD, en Revit, en SketchUp o en cualquier plataforma, no deberías de cobrar por dibujarlo en una plataforma, sino el plano es el plano, ¿no? Pero se duplica el proceso. Entonces las empresas, o bueno, los clientes, están acostumbrados a dibujarlo en AutoCAD y después quieren el modelo. O sea, está invertido el proceso, ¿no? Cuando en realidad primero se debería de ejecutar el modelo y después el plano, y eso es lo que genera y obliga a que se tenga que cobrar por la metodología BIM, ¿no? Bueno, en primer lugar por el modelo y por la documentación, y después por todo lo que implica la metodología, ¿no? Ok, entonces pues eso infla. Lo que tú identificas es, bueno, algo que todo el mundo sabemos que lo estamos haciendo al revés en la gran mayoría de las veces. O sea, así es. En lugar de hacer un modelo y decirle, salen en el modelo de planos, me dan los planos para que haga el modelo. Así es. Y eso, yo creo que eso se debe o se originó realmente por AutoCAD. Yo cuando empecé a trabajar, ya a mí no me tocó trabajar a mano, pero sí estuve todavía en algún despacho donde había gente que sí dibujaba a mano todavía. O sea, me tocó ver gente trabajando a mano. Yo ya era de AutoCAD, ¿no? Ya era de la nueva ola. Y yo los veía trabajar y para mí era maravilloso lo que hacían. Eran gente increíble, tenían unos trucos extraordinarios para hacer las cosas que hacían y trabajaban, de verdad sabían lo que había que hacer. En ese tiempo había dibujante A, dibujante B y dibujante C. Y entonces tú dibujabas un plano, si tú te contrataban como dibujante A, pues dibujabas un plano que correspondía a esa categoría y cobrabas de acuerdo a esa categoría. Cuando vino AutoCAD,
fue como el gran sueño del patrón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no necesitas a un experimentado, sino un chavito que recién va saliendo de la escuela, que es súper ducho en la computadora, y el sueño de todos, ¿no? Así la maravilla, copiar y pegar. Y entonces todo se vuelve copiar y pegar, y entonces pues te ahorras toda la experiencia, te ahorras todo pues lo que implica el conocimiento de un arquitecto, porque pues crees que ya lo tienes ahí y dices, pues si ya está hecho, ya nada más lo acomodas, como si eso fuera cierto, ¿no? Y ya después nos dimos cuenta que la principal causa de error pues es el copiar y pegar, ¿no? Precisamente. Entonces, eso originó que se aligerara el trabajo. O sea, es decir, cuando antes la gente sabía y estaba preparada para hacer un trabajo X, pues ahora ya no, cualquiera lo hace, ¿no? Cualquiera dibuja planos, cualquiera hace instalaciones, cualquiera hasta estructuras, ¿no? Cuando pues realmente debe de haber un especialista en cada cosa. Y ahora con Revit eso está volviendo, o sea, ya no se puede copiar y pegar, bueno, con BIM, no con Revit, perdón, ya no se puede, o por lo menos el resultado de copiar y pegar ya no es tan bueno. Y entonces resulta que todas las carencias que la gente tiene en cuanto a conocimiento del trabajo, pues se ven reflejadas en lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a un patrón, una persona que tiene su equipo súper capacitado en AutoCAD, que producen 10,000 planos en una hora, que son súper buenos y todo, de repente va en una conferencia o algo, le venden BIM, y dice, es la maravilla, lo que siempre soñé, ahora van a trabajar menos y van a producir más, se vuelve loco, contrata, manda cursos de capacitación y decepción, no puedes obtener el mismo resultado que obtenías en AutoCAD, ¿no? Entonces, como una vacuna, y entonces ahora odias BIM, ya, totalmente vetado BIM, ¿no? Ya no sirve para nada. Y volvamos a bendito AutoCAD, ¿no? Pero pues la verdad es que ahí es en términos simplemente de la fase del proyecto, que en este caso es el dibujo, pero se olvidan de todo lo demás, ¿no? De todo lo que implica el proyecto. O sea, una obra pues la construcción de un edificio lleva muchas fases, no solo el dibujo. Y pues lo que siempre pasa, ¿no? Cuando el que está dibujando no se entera lo que pasa en obra, y el que está en obra, cuando le llegan los planos, ve dibujos así a lo tonto, como ya está acostumbrado a que copias y pegas dibujos que se veían bien, pero que no tienen nada que ver con el proyecto, pues ya ni los revisan, dicen, ya ni lo peles, esos no saben lo que hacen. Y ya se van por su cuenta, ¿no? O sea, ellos ya saben todo lo que es necesario hacer y todo, y pues lo ejecutan sin problema. Bueno, sin problema aparente, porque ahí que ya vienen todos los errores, ¿no? Lo que sabemos, que es para lo que sirve BIM. Pues incongruencias, quitar y poner, malas ejecuciones, malas prácticas. Y entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Entonces, el primer problema es que el BIM no debería de ser un plus, ¿no? Sino debería de ser algo que todos deberíamos de saber. O sea, no debería de ser un extra en el costo, sino el trabajo se debería de hacer naturalmente en esa metodología sin ningún costo extra. Pues claro que los que nos dedicamos a esto, pues no que lo hagamos gratis, ¿no? Pues tenemos que cobrar, pues necesariamente. Entonces, si antes lo dibujaron en AutoCAD, pues alguien tiene que cobrar su trabajo, y ahí es donde empieza el gran problema, ¿no? Y pues como de cualquier manera, pues somos, ¿cómo podríamos decir? Acá nos dicen que somos vedettes, ¿no? Somos unas vedettes, pues cobramos como vedette, ¿no? Y entonces pues resulta que cobramos más caro que lo que se iban a tardar en AutoCAD, ¿no? Y ahí ya se generan un montón de problemas a partir de eso. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que el cambio está incluso en lo que pide el cliente, ¿no? Digo, pues el patrón, llamémoslo así. Yo siempre digo que BIM es una herramienta, no, BIM es la respuesta de la industria de la construcción a la sustentabilidad. Es un tema sustentable, es eficiencia de recursos, y no hay recurso más valioso que el recurso humano. Entonces, es trabajar lo que tienes que trabajar por el costo justo, pero estamos acostumbrados a que te quedas hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Los horarios religiosos.
No, la gente de AutoCAD está así, ¿no? Horarios religiosos, entran a las 8 de la mañana y Dios sabe cuándo salen, ¿no? De trabajar. Pero la verdad es que no es eficiente porque muchas veces empezamos a trabajar tarde, en lo que el desayuno, en lo que el Facebook, en lo que todo esto, empiezas a trabajar a la 1 de la tarde. Claro que cuando empiezas a agarrar camino ya te vas a comer. Y luego en la comida, pues dices, oye, pues el cigarrito, no sé qué, regresas a las 4 o 5, cuando te das cuenta, ya son las 6 de la tarde y no hiciste nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues quedarte hasta las 9, 10 de la noche. Y eso a una empresa parece que eso le gusta, como que cree que eso es ponerse la camiseta, y cuando en realidad si una persona el tiempo que tiene para hacer un trabajo no le alcanza es porque algo está mal, ¿no? Y yo creo que ahí es una de las grandes malas prácticas, o sea, como en BIM se aprende a trabajar con procesos y todo y es más eficiente, pues tampoco están las empresas acostumbradas a esta clase de eficiencia, ¿no? Y decir, a ver, pues yo tengo tanto tiempo, tengo una planeación y mi trabajo termina a las 6 y pues a las 6 acabo, ¿no? Ahí nos vemos. Ah, no, no, no. Si te vas si te vas a esa hora, no eres buen empleado, eres... Y eso genera, empieza, es una cadenita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el patrón está acostumbrado a siempre obtener algo más, por lo mismo, empieza con la gente, empieza con el trabajo, en la obra. En la obra, en vez de traer a una persona especializada, por ejemplo, yo me acuerdo en una obra que que nos tocó trabajar con gente de Estados Unidos, habían que colocar una lámpara. Y entonces dijo el gringo que estaba ahí supervisando la obra, dijo, no, va a venir una persona de Estados Unidos a colocar esa lámpara. Así, nada más una sola lámpara. Y entonces nosotros decíamos, pues sube el chicarcas, ¿no? O sea, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? No, 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 tiene que venir el que es. Entonces, yo le pregunté, pero pues si es una lámpara, ¿cuál es el problema? Y él me dijo, mira, es que esa lámpara lleva un sensor. Y si la persona que tú subes al chicarcas, a la chalán que traes aquí, no se va a dar cuenta si el sensor está bien colocado, si está donde debe de estar, si tiene las condiciones que debe de cumplir y todo lo que debe cumplir. Y entonces ese equipo va a funcionar mal. Si tú no colocas a la persona adecuada para hacerlo, entonces te vas a ahorrar dinero, pero después vas a pagar más en un problema que te va a generar la mala colocación. Y en México estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? A resolverlo. No importa, o sea, ya los maestros, yo me acuerdo antes cuando era joven, bueno, chavo, un maestro siempre era un viejito, ¿no? Los maestros de obra siempre eran viejitos, siempre eran ya gente grande, respetables. Ahora, ves chavos de 20 años ya son maestros de obra, dices, pero ¿qué vas a saber, no? Y aparte son multifacéticos, son eléctricos, albañiles, hasta de electrónica saben, ¿no? Entonces creo que aquí en México ese es uno de los problemas que no aceptamos la sistematización del trabajo como parte del trabajo mismo, ¿no? Sino estamos acostumbrados a resolverlo como sea. Y el como sea implica, pues, si puedes hacerlo en AutoCAD y me ahorro el sueldo de alguien más, pues está perfecto. Si lo hago en Revit y no me sale mal, no me sale más, está perfecto, pero tienes que hacer exactamente lo mismo que hacemos con AutoCAD, que ese es otro problema, ¿no? Es una nueva tecnología y el resultado es diferente. Y tampoco estamos no aceptan el resultado diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, la expresión gráfica que se lograba para planos dibujados en tinta, pues no se puede lograr con planos a partir de un modelo. Cambia la calidad de línea, cambia cosas, ¿no? Entonces, si de repente alguien está aferrado a que quiere aquella trabajo arduo de la doble línea, pues ya le estás dando en la torre a la tecnología. O sea, un ejemplo muy claro son los generadores de obra, ¿no? El generador clásico de eje, tramo, croquis y no sé qué,
Cuando en Navisworks te sale la cuantificación en automático, pero no la aceptan, no la quieren. No, a mí hazme mi generador que yo quiero de toda la vida, el que yo he manejado. Hazlo como quieras, en la tecnología que quieras, pero entrégame mi generador. Hombre, pues es que así es difícil avanzar, ¿no? No entender no solo los beneficios de la tecnología, sino el resultado y cómo nosotros lo aceptamos, es complicado, ¿no? Creo que esos son los problemas que afectan el sobreprecio. Entendemos y agradecemos todo el panorama tan amplio que nos haces, arquitecto. Aquí tienes a muchos especialistas. Espero que tenga la oportunidad de decir Pedrito, Juanito o Menganito, te ayuden por ahí en el aeropuerto. Esperemos que en el aeropuerto no vivan este tipo de situaciones que son muy complicadas. Y la intención de esto es precisamente que busques o busquemos el apoyo y la alianza. En verdad hagamos un bien humano, ¿no? Que nos apoyemos entre nosotros. Agradecemos al arquitecto y esperemos darnos una vuelta por ahí por Santa Lucía para ver cómo anda el aeropuerto. ¿Se ha quitado en el Mamut o va a quedar en medio de la pista? Ya aparecieron más. El principal es el que lo quiere hacer, pero bueno, vamos al tema que estábamos trabajando. Vámonos a una parte para que vean, arquitecto Mendoza, que no todo es AutoCAD. Y hay una persona que nació haciéndole así al AutoCAD. ¡Ay! ¡Fuchi guácala! Rodrigo, cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo lo cobras? Hola, antes que nada, muchas gracias, Raúl, por la invitación y gracias a Consorcio OpenBIM por invitarme a hablar. Tú decías ahorita de especialistas, yo creo que yo soy el menos especialista, porque yo he aprendido a manejar la herramienta pues, por conveniencia, ¿no? Alguna vez platicábamos en un programa tuyo, a mí me tocó, lo que decías ahorita, aprender BIM de rebote, porque yo no quería cambiar mi computadora y las computadoras, solamente había AutoCAD para PC y en mi caso, pues yo tenía una Mac desde hace mucho tiempo, entonces mi solución para seguir teniendo mi computadora y poder seguir trabajando, pues era tener sí, ya está ahí el equipo con Rudy. Y te digo, entonces, pues más que no querer usar AutoCAD, era yo querer seguir usando mi computadora y de alguna manera BIM se convirtió en una parte de mi proceso que manejo al día de hoy por freak del control, ¿no? En la oficina un poco lo que hacemos es un poco al revés de lo que decía Luis ahorita. En mi caso yo trabajo desde croquis, maquetas y modelos volumétricos, maquetas volumétricas, y esas maquetas volumétricas yo los manejo en BIM. Pero ahí lo que nos pasa a nosotros justamente es un quiebre, que es que ya más adelante, lo que decía Alejandro, de que pues ya te sigues con el BIM, pues a nosotros no nos pasa, ¿no? Porque para tener BIM necesitas tener gente especializada. Platicábamos ese día que en tu programa, que para mí, yo creo que estamos viviendo en un momento muy similar, como decía ahorita Luis, del cambio del dibujo a mano a CAD, ¿no? Vamos a una transición ahorita del CAD hacia el BIM. Entonces, no toda la gente maneja la herramienta, no muchas veces los chavos, como decía ahorita Guillermo, que salen de la universidad, muchas veces no tienen el conocimiento de la herramienta, y los que sí lo tienen, pues obviamente cobran más. Entonces, ese gasto de alguna manera nosotros tenemos que decidirlo si lo aplicamos o no lo aplicamos. En el caso de la oficina, sobre todo en proyectos más pequeños de una casa habitación, pues estamos un poco contra la competencia del primo que maneja el AutoCAD, ¿no? O sea, no es arquitecto, no sabe diseñar, pero pues se cree que al manejar la herramienta, que un poco también pasa con BIM, también hay que decirlo, el decir, bueno, pues el güey maneja la herramienta y como maneja la herramienta, entonces pues ya es arquitecto, ¿no? O sea, cuelga en el muro igual su título de arquitectura que su título de 8 horas de aprender a manejar una herramienta. Entonces nosotros sí tenemos que de alguna manera plantearle a los clientes, si en dado caso se va por
la herramienta del BIM con todo lo que lleva, con todas los beneficios que tiene durante la obra, sobre el control, sobre entender el proceso de obra o hacer una simulación de obra antes de poner la primera piedra, o la intención de utilizar CAD, ¿no? Nosotros en algún punto ahorita ya con toda esta crisis y todo este asunto hemos tenido ahí un ajuste fuerte con la oficina, pero cuando la oficina tenía buen tamaño empezamos a capacitar a los chavos que teníamos, no solamente para tener CAD, sino para irnos a BIM, justamente porque el inicio del proceso viene en BIM, ¿no? Para poderlo seguir y en dado caso, pues poder nosotros, como decía Alejandro, pues al cliente no le importa en qué sale, ¿no? Pero al momento, pues no hemos podido lograrlo, ¿no? Bueno, creo que sería por el momento todo. No, hombre, y aparte, déjenme decirles que él es uno de los usuarios representantes de la herramienta húngara. De los pocos con los que me quito el sombrero. No, bueno, muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Pues como este es un tema muy diversificado, hoy vamos a hablar con Michelle. A ver, Michelle, cuéntanos, tú eres del Estado de México. Prende tu cámara. Además, el que se fue a echar un sueñito, Michelle. No, aquí sigo. Esto, a ver, cuéntanos, Michelle, tu experiencia. Pues sí, es interesante escuchar aquí a todos los arquitectos e ingenieros que están trabajando con esta herramienta. Perdón, Michelle, ¿puedes prender tu cámara? Sí. ¿Está prendida? No. Quiero que todo el mundo te vea. Mira, si quieres en lo que pruebas con tu cámara. Listo. Ahí está. Veanlo. Chamacón, Mi Generation completamente. Dale. Sí. Bueno, comentaba que es muy interesante escuchar a todos los arquitectos e ingenieros aquí presentes que trabajan con esta herramienta. Yo en este momento estoy trabajando todos estos puntos en la construcción y me llama mucho la atención cómo es que aquí el ingeniero comentaba que realmente en obra ninguno de estos puntos que pudo ser planificado se lleva a cabo, o sea, al final no cuenta nada de eso que está marcado en plano para ejecutarse en obra. Y sí, realmente ya cuando nos presentamos a obra, aplicamos esta manera de ver las cosas, ignorar completamente el proyecto y acoplarnos a lo que está físicamente ahí. Entonces, es de plantearse, bueno, ¿para qué entonces se lleva a cabo todo este trabajo, no? En cuestión de costos también, ¿por qué están cobrando esas personas por hacer finalmente un trabajo que ya en obra no se está ejecutando? Y yo trabajo en una empresa en donde pues hacen proyectos de remodelación para tiendas comerciales y aún no llegan a esta herramienta que es el BIM. Todavía están con AutoCAD y efectivamente se aplica mucho esto de copiar y pegar, de manera que cuando cambiamos de proyecto siguen siendo las mismas condiciones y eso pues sí se traduce en muchas complicaciones para nosotros contratistas o los subcontratistas, porque pues ya nos encontramos con detalles sobre detalle sobre detalle, atrasos y muchísimas cosas, ¿no? Los climas, como están ahorita en la Ciudad de México, que es algo muy cambiante, no se sabe si hoy tiembla, si mañana llueve, si pues lo de la pandemia también nos ha hecho un cambio con esta nueva normalidad muy fuerte. Y pues bueno, al final de cuentas son atrasos y son costos, ¿no? Que se traducen justamente como eso, como costos ya de todos estos proyectos. Y pues que finalmente se pueden evitar muchas de estas cosas, entiendo yo, con esta nueva implementación, esta nueva herramienta, nueva entre comillas, porque muchos sí, no estamos acostumbrados a usar estas herramientas como es el BIM.
para esta clase de proyectos. Ok, pues interesante. Hay que meterse más, hay que brincarle, si no evolucionamos, morimos. Y para esto, pues, ¿quién más que nos puede explicar que el buen Rudy Caballeros? Cuéntanos, Rudy. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Rudy Caballeros, me presento, soy arquitecto, pero he estado en obra, no llevo tanto tiempo en obra como algunos de ustedes, pero en lo que sí llevo mucho tiempo es en tecnología. La verdad es que, al igual que Rodrigo, yo cuando era estudiante, a mí no me gustaba el CAD. Tenía una Mac. Hacía uso de otras herramientas. Tú lo vendías. Pasé después a venderlo. Sí. Fui parte de Autodesk muchos años y ahora estoy en otra empresa. Y en otra empresa, una empresa que se llama Brixis. Hacemos CAD y hacemos BIM. ¿Okay? Es una empresa europea. Y lo comento porque nosotros tenemos un concepto, y soy parte de, Brixis es parte de una empresa más grande que se llama Hexagon. Y creo que aquí viene a colación esto porque nosotros tenemos un concepto muy diferente o muy grande de lo que es BIM. ¿Okay? BIM, creo que nosotros, todos los que estamos aquí, lo manejamos a cierto nivel en la parte de diseño. Pero en otros países, en el resto del mundo, BIM es mucho más, infinitamente más fácil de implementar de lo que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque se construye de manera diferente. Por ahí comentaron, creo que Héctor comentó el tema de los Legos, ¿no? Entonces, BIM en verdad viene de metodologías de construcción, de diseño para construcción, en donde es mucho más fácil construir, donde no solucionamos todo en obra. Entonces hay más planeación. Entonces llegamos a un tema que es un tema cultural. Somos en América Latina entera, normalmente nos gusta planear 20% y ejecutar en 80% del resultado final, cosa que en Europa, en Estados Unidos, en Japón, no es así. Se planea el 80% y se ejecuta en 20%. A mí me tocó ir a las oficinas centrales en Bélgica y ver gente que salía de una obra, se quitaba un overol y se iba, ¿sí? No tenía que bañarse, no tenía que cambiarse de la ropa. ¿Por qué? Porque literalmente parecería que arman las obras. O sea, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, creo que BIM, por ahí también alguien comentó que hay mucha evangelización por hacer, y efectivamente, pero creo que no solo a nivel de diseño, que es en donde nosotros estamos. BIM en parte de diseño, creo que lo conocemos muchos, y creo que muchos tenemos el concepto muy claro, con todo y lo grande que es, ¿no? Que es diseño, ejecución, planeación, obra, que se le ve el resultado final al dueño de la obra. Que ese es en verdad el único que le interesaría, como dice Alejandro, al usuario final no le interesa. No, a nadie le importa cómo nos hacen la pizza, ¿no? Muy rara vez nos presumen que si es hecho en horno de madera o en horno de gas. No se sabe. Queremos una pizza y la pedimos, punto. Y así son nuestros clientes, excepto cuando se trata del dinero. Por ahí también alguien comentó, ¿no? Muy válido. Esto tiene que ver con el dinero y cómo vamos desde el proceso de diseño al proceso final, el estado final de una obra. Por ahí han comentado que en verdad se hace en 2D y BIM llega al final porque quieren el modelo para algo, no sé, para presentar o para tener un resultado final porque se requiere. Y no es así, ¿no? Está equivocado, obviamente, debe de ser, lo que comentaron está equivocado. Que quieren los clientes. La realidad es que hay que empezar por el diseño y un modelo en 3D, pero todo esto es muy difícil, ¿ok? Y todo esto va a que es muy difícil cobrarse, ¿no? Por ahí comentaron también que se cobra en relación al costo de obra, en relación a tiempo. Muy difícil. Híjole, como arquitecto, cobrar un proyecto hecho en CAD. No digo AutoCAD, digo CAD, porque hay otros CAD. Es difícil, dependiendo, porque si llega mi hermano y me pide un proyecto, es diferente que si llega alguien, un desconocido. Entonces,
el mero tema del costo es muy diferente, es muy difícil en tiempos. No, la realidad es que los clientes siempre odian el cobro por tiempos, porque si cometes un error en obra, que es tu responsabilidad, y se alarga el tiempo, ¿cómo vas a cobrar más por eso, no? A ver, la lógica del cliente es muy diferente a la nuestra que estamos en esto. Entonces, creo, efectivamente, mi respuesta es no sabemos cobrarlo, porque nunca hemos sabido ni siquiera cobrar un proyecto, la realidad, ¿no? Como les digo, muchas veces depende del sapo la pedrada. y uno dice, bueno, ¿por qué a X le cobraste eso por un proyecto y a otro es un proyecto menor y le cobraste más? No lo tenemos muchas veces muy claro, ¿no? Hay gente que dice que por porcentaje de obra, es muy difícil, ¿no? En diferentes países lo ven diferente. Culturalmente, en México, incluso el tema de la propiedad intelectual o el tema de cobrar porque uso y cobro mi software en el proyecto, vaya, hay gente que ni siquiera lo ve con un valor, ¿no? Porque lo que ve valor es algo físico, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil, y llegar a una metodología adecuada para cobrarlo es muy complejo. ¿Por qué? Porque no solo depende de nosotros, porque el proyecto sí depende de nosotros, pero el resultado final, que es la obra, no es así, ¿ok? Y no depende de nosotros. Hay contratistas de por medio, como les digo, hay gente de obra que en nuestros países es un tipo de gente que a la cual hay que evangelizarle y hay que explicarle que el proyecto es el proyecto, el modelo en 3D es el proyecto y hay que ejecutarlo como está hecho así. Pero un maestro de obras, como por ahí comentaban, tomando una decisión en sitio, el modelo, mira, no me importa, esto en obra se hace de esta manera y yo estoy aquí porque me pagan porque sé hacer esto y yo digo que se hace así. Entonces, no solo hay que evangelizar a nuestra área, el área de diseño, que como les digo, ya de alguna manera entendemos el concepto y todo, hay que evangelizar para arriba en lo que es los demás participantes del proyecto, ¿ok? Eso, no vamos a poder cobrar esto hasta que el del dinero vea la realidad de algo, pero eso implica haber hecho una obra. ¿Y cómo le cobras a ese una obra? Bueno, pues vendrá para el que sigue, ¿no? Ahorré porque no hubieron errores, no hubo colisiones, mi modelo está perfecto, te entrego los planos como son y entonces el que está de mantenimiento al final del proyecto y que hace el mantenimiento sabe cómo hacer las cosas. Eso, la realidad es que hasta que todos sigamos el proceso de lo que es BIM en verdad, no va a existir una forma buena de darle ese valor en dinero por lo que es así de difícil cobrar. ¿Okay? Esa es mi experiencia, es lo que yo he visto. Creo que hay países que están, por supuesto, mucho más avanzados, mucho más avanzados que nosotros, pero tiene mucho que ver con sus formas constructivas, ¿no? Pasar a ver una construcción en algunos países donde de primero van las paredes, después van los entrepisos, uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, no tiene ni lógica, ¿no? Estás dejando estás poniendo ventanas al aire libre, ¿no? Sobre maderas, porque vas a subir una pared y tu ventana queda aquí, subes una pared y queda armado. Nosotros no lo entendemos el concepto, nosotros tenemos otro nivel de obra muy artesanal. Entonces, por eso también es muy diferente nuestro BIM al BIM de otros lugares, que son los inventores de BIM. Por eso quedamos en ¿sabes qué? Aquí está tu fachada, mano, y esto es lo que quiero que se vea y construyela, chao, ahí se va, ¿no? Entonces, sí, nos faltan años para entenderlo y nos falta proceso a lo largo de BIM, porque BIM, como les digo, es diseño, ejecución, costos, cómo mantenerlo, y para nosotros, BIM es todo eso. ¿Por qué? Porque Hexagon hace BIM para plantas petroquímicas desde hace 8 años y maneja un concepto de BIM. ¿Por qué? Pues porque son tubos, ¿no? Y se arman
las plantas, en lugar de traer concreto armado y hacer tuberías, pues yo, sí, ahí está, tengo tantas tuberías de tanta medida. Y entonces, el concepto para ellos es y el concepto que nosotros manejamos y que es de donde viene BIM, es muy diferente a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, mi conclusión es no sabemos cobrarlo, es muy difícil y creo que nos falta mucho por evangelizar a todo nivel de todos los que participan en una obra. Ok, no, pues gracias, Rudy. Ya nos dejaste ahora así ya me dio más miedo. Ya no sé qué hacer. Ok, Cristian Pérez. Cristian Pérez es reseller de un fabricante. ¿Andas por ahí? Estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian, cuéntanos, en tu empresa, yo sé que ustedes distribuyen herramientas BIM. Sí, en efecto. Pero ¿también lo hacen? Así es. Bueno, realmente aquí nosotros como CAD consultores, pues realmente lo que hacemos es darle una consultoría al cliente, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hacerle ver que al adquirir esta metodología es una necesidad, o sea, es realmente algo que él necesita, ¿sí? Entonces, de primera instancia, creo que cometemos el error de decirle que es un software, porque realmente no es un software, ni siquiera existe como tal un software BIM, ¿sí? Sin embargo, Revit maneja la metodología, maneja los estándares, maneja en base a lo que la norma lo necesita, vaya, pero realmente no es, insisto, no es un software. Un software como tal puede ser Paint, si quieres, puede ser ni siquiera trabajar con no sé, con un software de diseño como tal, ¿sí? Entonces, creo que desde ahí, pues sí, hacerle ver al cliente que, bueno, es una metodología, así como es necesario que él tenga una certificación del ISO 9000 y la que gusten, ¿sí? Así, él mismo tiene que tener esa metodología tiene que llevar un proceso. A lo mejor dirán, bueno, pues es que es necesario, es algo que el cliente tiene que hacer conforme como una norma, ¿no? O sea, lo tiene que hacer siempre, pero la realidad es de que ni siquiera el cliente lo tiene claro porque es, digamos, es su día a día. Y por lo mismo que es su día a día, no tiene ni idea por dónde puede comenzar porque sabe perfectamente que el ingeniero 1, el ingeniero 2, el arquitecto 3, el arquitecto, todo su equipo de trabajo, hacen su trabajo. O sea, realmente él no tiene que llegar, él solamente llega y dice, bueno, a ver, vamos a realizar este proyecto, tú sabes qué vas a ejecutar, tú sabes exactamente cómo lo vamos a organizar, tú manejas a tu equipo de trabajo y pues adelante, ¿no? Ahí vamos a ver cómo sale el proyecto. Realmente no llevan digamos, un método en el cual, digamos, a ver, ¿quién es aquí el que lleva, no sé, en qué momento llega la información de que necesitamos ejecutar un proyecto, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el momento en que tú le dices al cliente, a ver, ¿cómo te llega la información? ¿Cómo la estás tú organizando? ¿Desde qué momento tú puedes decir, este es el proyecto y aquí lo vamos a ejecutar y lo vamos a planear de esta forma? ¿No? Pues realmente se hace una junta, esa junta de ahí se llega a una conclusión de cómo vamos a llevar que todo lo que se requiere dentro del proyecto, listo. A ver, no, espérate, es que no es así, ¿sí? Hay que llevar una normativa, hay que llevar una metodología, una manera de organizar bien el proyecto, porque ¿qué es lo que pasa? De repente estamos ya construyendo y de repente llega alguien, oiga, ¿qué cree? Hubo un error no sé, en tal piso y hubo un choque con, no sé, con aire acondicionado. Vete al CAD y córrele, modifícalo. Oiga, pero el choque, modifícalo en CAD. Dices, pero es que no llevas una metodología, ¿no? Entonces, eso es algo que sí se le tiene que hacer bien, ver bien al cliente, que realmente no es un software como tal, sino es un método que tiene que llevar una ejecución, algo bien planeado, y desde ahí, pues, es decirle, ¿no? Es como cuando tienes una auditoría, ¿qué es lo que pasa, no? Desde el mismo momento en que llega alguien y te dicen, te vamos a auditar, aparte desde que
se te hacen rollito los pantalones, ¿verdad? Cuando te dicen que te van a hacer una auditoría, por toda la información que te van a sacar, pues aquí es lo mismo exactamente, ¿no? Esa cara justamente es la que tú realizas cuando te dicen, hoy toca una auditoría y ahí te viene la persona del ISO 9000 y de repente te dice, ¿sabes qué? Ahora sí sácame todos los papelitos que tienes y vamos a hacer una investigación de cómo está todo, ¿no? Entonces, en BIM es exactamente lo mismo y realmente esto no es nuevo. Esta metodología se incorporó realmente por la parte de manufactura. Realmente en manufactura es donde se llevó todo el proceso de ejecución para saber toda la línea de producción de cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Lamentablemente no lo podemos hacer así porque no puedo yo decir, bueno, aquí tengo no sé, un proyecto X donde vamos a hacer una excavación y vamos a hacer un edificio de tantos pisos, ¿no? Entonces, primero, antes de todo eso, antes de empezar a construir, vamos a ver con qué me voy a enfrentar. Y una vez que yo sepa con qué me voy a enfrentar, ya todos los papeleos, toda la documentación, toda la información, sí, entonces ahora sí ya vamos a empezar a ejecutar el proyecto. Lamentablemente aquí no se puede. Lamentablemente aquí en México realizas el proyecto y de repente estás haciendo ya los planos, estás haciendo la planeación con X persona para que llegue la olla. ¿A qué hora va a llegar la olla? No llegó la persona de la olla. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan B? ¿No? Entonces, la metodología BIM es eso, evitarte esos contratiempos. Oye, ¿qué pasa si no llega la olla? Ah, espérate, mira, aquí en la norma agarras tu librito, casi, porque es un libro literal, lo que se le entrega al cliente, no es solamente ya están los planos, ahí está ya tu BIM, ahí está ya tu 4D, porque realmente eso no funciona. O sea, entregarle un 4D al cliente, eso no va a funcionar para él, nada más es, qué bonito me quedó, wow, oye, ¿funciona? ¿Sí sirve? ¿No? Entonces, realmente eso no le hace sentido al cliente. Si tú llegas con el cliente y dices, mira, aquí está tu librito, donde tú aquí dices exactamente qué pasa si la persona B se te va, entonces aquí está la solución. Lee tu libro. Aquí en tu libro dice exactamente cómo tienes que resolverlo. Ok, la persona B se te fue, ok, sabes que la persona C está capacitada para seguir haciendo lo que la persona B se te fue, mientras que tú consigues a la persona que necesitas aquí justamente sentado, ¿no? Entonces, ahí sí ya la norma te dice, ok, mira, aquí esto es lo que va a pasar cuando también la olla no llega. Tienes el plan B, tienes a la persona fulana de tal que ya contratamos, que esa es la segunda opción, llámala. Entonces ya llega la olla y ya no tienes problema. Eso es justamente la metodología, eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Y cuando tú le vendes al cliente eso y le dices sobre, no precisamente un proyecto piloto, ni siquiera sobre algo simple, simplemente con algo sencillo, le explicas cómo va la metodología, te lo va a comprar. Y entonces es cuando decimos, por los planos, no te cobro nada, te cobro justamente por mi trabajo y por lo que vas a llevar y por toda la ejecución del trabajo. Eso es por lo que te voy a cobrar, no por hacerte un plano, pero los planos te los regalo, esos dibujos son gratis. Lo demás, sí te voy a cobrar. Entonces, de ahí es donde ya nosotros sabemos que la metodología funciona, porque la metodología sí tiene un sentido y tiene un porqué. Esa es nuestra forma de ver y eso es con lo que nos hemos enfrentado nosotros acá como CAD consultores. No, pues, buena forma de manejarlo, está interesante. Y después de todo lo que hiciste, hablándole de toda la metodología, llega Taro Aray y dice, pero yo te lo voy a hacer con Allplan, ¿cómo ves? ¿O no, Taro? No importaría, ¿no? Porque, como te digo, los softwares son solamente una parte, ¿no? Es un apartado y pues realmente, que si utilizan lo que utilicen, y si siguen todavía con el respirador, pues realmente adelante, ¿no? Hasta si un proyecto se puede realizar con una servilleta y de ahí ya se lleva a grandes cosas, pues imagínate lo que no se puede hacer ahora con esta metodología, ¿no? Dice, no importa con qué lo hagas, nada más hazlo, caray. Ok, Taro, cuéntanos un poquito cómo lo ven los alemanes. No porque lo vean con la percha de oriental, o sea, él trae filosofía alemana. Mira, nosotros, bueno, les platico muy brevemente la mentalidad de los alemanes. En realidad, ellos, así como lo mencionaban,
pues tienen otra idea de lo que es trabajar en equipo en primer lugar. Así, la primerita, yo creo que la primera diferencia con ellos, con nosotros, es la forma que trabajan en equipo. Y la segunda es una industria estandarizada, que a final de cuentas esa es la intención del BIM. Todos estamos buscando una estandarización. Como decían, todo esto proviene de la manufactura, de la industria automotriz, de la industria aeroespacial. Entonces lo que buscamos es una estandarización. Todo esto que han mencionado precisamente es lo contrario de todo esto que los alemanes ya tienen pues, toda su vida trabajando, ¿verdad? No sabemos trabajar en equipo, no tenemos estándares, no sabemos seguir órdenes. O sea, hay una serie de situaciones que precisamente nos ponen contra la pared. Yo lo que quería platicarles un poquito también es la importancia de la academia. O sea, nosotros siempre estamos detrás de la academia, siempre ayudando a los muchachos, orientándoles, dándoles información. Y lo que decían, por ejemplo, del YouTube, yo siento que para estas nuevas generaciones es la gran oportunidad. Yo me molesto mucho con las universidades, por ejemplo, que les asignan como materia el uso de una herramienta, como dicen. O sea, ¿por qué les asignan una herramienta como materia si eso no es parte de su desarrollo profesional? Eso es parte del entrenamiento, de la vida profesional, de la experiencia, de lo que quieran ustedes, que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, darles una herramienta es cerrarlos absolutamente a que sepan hacer algo, pero si no saben colaborar con alguien más, no son abiertos, no son transparentes. Entonces, nosotros trabajamos mucho esa parte. Y para mí el YouTube, pues representa la gran oportunidad de los jóvenes de aprender fuera de la universidad, fuera de sus currículums, fuera de las exigencias académicas. Entonces, yo creo que ahí parte de la labor, yo creo que de todos nosotros es dar información, una información valiosa que se transmita a los jóvenes. Desgraciadamente, ahorita les quiero leer una experiencia de un arquitecto, de un ingeniero, pero desgraciadamente todo se concentra o el joven se atrae demasiado por cosas muy superficiales, muy poco profundas. Entonces yo veo, por ejemplo, muchos cursos en internet, pues ya para hacer esto, para hacer lo otro, pero no veo cursos que les enseñen cómo transmitir información gráficamente, cómo transmitir emociones, cómo resolver problemas, cómo enfrentar situaciones, ¿no? Y en la arquitectura y en la ingeniería, pues estamos llenos de ejemplos. O sea, yo manejo muchos ejemplos de la destrucción de la ciudad, los malos proyectos, o sea, todos son ejemplos de lo que no se debe de hacer. Vamos a hacer cosas, o videos, o documentos, o blogs, en donde se diga qué es lo que sí se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Yo creo que la tecnología la tenemos a favor y tenemos que aprovecharla. Tenemos que sacarle provecho para transmitir a los jóvenes toda esa posibilidad, toda esa experiencia que nosotros traemos, que los jóvenes la vivan y la puedan representar. Por ejemplo, yo me acuerdo de algún muchacho que estudia arquitectura, es un hijo de un albañil, él ya está, obviamente ya tiene experiencia haciendo trabajos de albañilería, y se mete al YouTube a conocer sobre las aplicaciones, sobre las tecnologías. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante para que nosotros podamos ser parte de esa formación. Vamos, les voy a leer un poquito esto que me compartió un ingeniero español. Se llama Ricardo Domingo. Dice, es un documento que me envió por una situación pues, personal, de experiencia de comunicación que queríamos compartir. Y me dice, por ejemplo, dice, hoy no he tenido un buen día, estoy frustrado. Dice, llevo trabajando como freelance 1 año en topografía e ingeniería civil, proyectos de urbanización, calles, etc. Dice, no lo denomino entorno BIM porque mis clientes no participan, no quieren aprender,
no quieren problemas. En esencia, estos problemas para mí se basan en los costos de trabajar en BIM y los precios de la hora de ingeniería que están por los suelos. Dice, el precio de hora de ingeniería se queda sobre los 25 euros. Esto es cuando logro que me paguen correctamente un proyecto, ya que hay muchos en los cuales no puedo llegar ni siquiera a los 10 euros. Dice, si haces BIM, es muy complicada su amortización. Entregas planos y mediciones y nada más. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Es decir, uno hace todo el trabajo y el cliente dice, no, pues a mí entrégame planos, ¿no? Dice, el 95% de los técnicos que han oído hablar de BIM no están interesados en aprender y por lo tanto no ven la diferencia entre lo que hago y lo que ellos hacen. Dice, la respuesta que me he encontrado en prácticamente todas las administraciones a las que he asistido, es eso se encarga el constructor. Las obras, al final de cuentas, se acaban haciendo. Es decir, eso es lo que les dicen, ¿no? Al final no les importa lo que entregue, dice, todo eso se arregla. Y luego concluye, bueno, es muy larga la carta, luego concluye, dice, uno de los problemas con los que me he encontrado está relacionado con la mala publicidad que se está haciendo sobre lo que es un proyecto realizado en BIM y que es más barato. Es decir, que nosotros mismos, como influyentes de la comunicación, como medios para transmitir esos valores, estamos devaluando la misma metodología. Entonces, esto me interesó mucho porque estamos hablando de España, estamos hablando de un país que ya tiene el estándar BIM en sus licitaciones oficiales. Estamos hablando de un mercado que está muy estandarizado porque ya manejan mucha tecnología alemana, francesa, italiana, entonces están muy estandarizados. Y sin embargo, la situación que viven allá es exactamente la que vivimos nosotros acá. Entonces, esto no es para que ahora sí tú me dices, ya me estoy arrepintiendo, o sea, no es para que nos arrepintamos, sino para que veamos la oportunidad, o sea, el campo que tenemos que abarcar, tenemos que trabajar no solamente con los jóvenes, te digo, nosotros estamos muy metidos con los jóvenes, pero hay que trabajar también con los adultos que son los clientes, que son los contratistas, que son los proveedores. Entonces tenemos que involucrarnos a todos ellos de alguna forma, dándoles información con la que aprecien el trabajo que se está realizando o que se debe realizar. Entonces lo que este ingeniero decía finalmente, en conclusión, es que él hace un trabajo de excelente calidad, él está resolviendo los problemas a futuro, porque a él nada más le piden un levantamiento, por ejemplo, y él hace todo el trabajo de topográfico y de análisis y de estudio hidráulico, porque eso lo tiene en la capacidad de la metodología. Y dice, a final de cuentas, no logro cobrarlo. Y el que va a beneficiarse es el que viene después a hacer el trabajo de construcción, porque le resolví todos los problemas. Entonces eso yo creo que habla mucho de lo que tenemos que trabajar, de los objetivos que tenemos que ponernos, no solamente quienes están construyendo, sino los que estamos también promoviendo esta metodología, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota que quería yo comentarles porque pesa mucho, ¿no? Pesa mucho porque viene de Europa y es una situación muy similar a la que se vive por acá. No, pues casi lloro, Taro. Así, me llegó. Taro, te agradecemos mucho esa reflexión, está interesante. Ya casi acabamos, no se desesperen, ya está interesante la charla. Ingeniero Gustavo, yo sé que usted va empezando en este hermoso mundo. Digo, a mí me encanta el mundo del BIM, a mí me atrapó. Para quien no lo sepa, yo soy contador de profesión y me dediqué al mundo de la tecnología y el ingeniero Gustavo me ayudó mucho en ese sentido. Entonces yo sé que él va iniciándose y yo no quiero que se espante y quiero que vea esto como una oportunidad de negocio, porque es un negocio. ¿Quién dice que no es negocio? Nadie. Esto es un negocio, porque es muy interesante. Deja mucha lana
siempre y cuando se trabaje bien, se trabaje en orden y se trabaje con honorabilidad, que es lo que muchas veces le ha fallado a la industria. Entonces, ingeniero, algo que nos quiera comentar de lo que ha escuchado hasta ahorita de estos grandes especialistas, que no los va a ver juntos otra vez, ¿eh? Buenas tardes. Pues más que nada ahorita he estado trabajando como esponja, asimilando lo más que puedo de los comentarios que hacen, porque si lo extrapolamos lo que están comentando, creo que las situaciones que ustedes han vivido se han vivido en varias tecnologías. Cuando uno trata de estandarizar una disciplina, se encuentra en problemas como este. O sea, todos tenemos las mismas situaciones. Si hablamos de tecnología, por ejemplo, Cisco, que donde se requiere normalmente una certificación para poder manejar los routers, todos los conmutadores voz sobre IP, todo esto, es exactamente la misma situación. No falta quien, porque ya instaló un router, va e instala otro y sin pleno conocimiento, nada más muy empírico, porque ya sabe dónde conectarlo, pero no sabe configurarlo. Y entonces creo que aquí, y eso poco a poco se ha ido estandarizando, y ya inclusive pues, en licitaciones y en proyectos te piden la certificación de por medio para, aunque cueste más caro, pero el proyecto, pero asegurando la permanencia o la permanencia y la longevidad de la instalación. Yo así lo estoy viendo esta parte de BIM, que también va encaminado a tener en cuenta todo lo que se va a encontrar uno en el camino de la consecución de la obra, y al final ahorrarse muchos disgustos o muchas sorpresas, como sucede aquí en todas las licitaciones, que se ganan licitaciones en 1,000 pesos y al final de la obra ya salieron en 5,000. No sé si sea por problemas con el BIM, ¿verdad? Pero se acostumbra mucho aquí. Otros le llaman corrupción, no sé. ya no hay aquí en México, ya se acabó. Sí, pero sí es algo que, por ejemplo, si en todas este tipo de obras exigen el respaldo del BIM, pues ya la situación de que se falle como se falla ahorita, de que se gana la licitación en 1,000 pesos y luego te autorizan pagos y pagos y pagos y termina la obra en 5,000 pesos y 2 años después, pues con esto es una herramienta para asegurar ejecutar las obras en tiempo y forma. Es correcto. Bueno, es una opinión nada más ahorita. No, gracias, ingeniero. Bueno, pues ya nada más para la cerecita del pastel, ahí hasta se acomoda esto. Don Omar García. Omar, cuéntanos un poquito tu experiencia en este sentido. Hola a todos, nuevamente. Bueno, después de haberlos escuchado a todos, cuando Raúl me invitó, y agradezco, Raúl, la invitación a esta charla, los escucho y todos, el tema es cómo cobrar por BIM. La verdad es que yo siempre he dicho, y cuando lo platico me hacen esa pregunta, es ¿cómo cobrar por BIM? Pues igual que como cobraríamos por cualquier otro proyecto. BIM no te va a hacer que un proyecto sea más rápido, sea mejor, te tardes más hacerlo. No, ¿por qué? Porque al final lo que estamos ofreciendo es un servicio, es una solución. La herramienta, llámese Revit, AutoCAD, a mano, servilleta, como ustedes quieran, eso nos ayuda a entregar un servicio de calidad. ¿Dónde sí debemos de poner nosotros nuestro enfoque? Y es donde yo siempre lo he dicho, el enfoque de una metodología nueva o una adopción de una nueva tecnología, que es lo que estamos hablando de BIM, debemos de hacerlo con los innovadores, con los que siempre llevan la punta de lanza. ¿Qué pasaba con los teléfonos inteligentes? Yo siempre pongo ese ejemplo.
Cuando llega un teléfono inteligente, al principio, pues todos lo vemos y es la novedad, sabemos que es caro, después ya pasa a ser un producto de consumo masivo y entonces ya lo vamos adoptando, ya es más sencillo utilizarlo, ya todos sabemos, ahora los niños ya decimos que los niños son touch y mis papás no son nada touch, pero resulta que la tía sí es media touch en ese sentido y no podemos entenderlo de cómo poderlo hacer. ¿Por qué les digo a la hora de cobrarlo? Porque yo siempre he dicho, ¿cómo cobras BIM? Pues de la misma manera que lo cobrarías si no tuvieras BIM. Lo importante es saber utilizar y sacarle el jugo a la metodología. Si la metodología nos ayuda a definir un proyecto con una transición fácil del 2D al 3D, adelante. Si es una secuencia constructiva, un seguimiento constructivo, temas de sustentabilidad que hablaban, toda la parte de una trazabilidad del proyecto, llevarlo a una operación y mantenimiento, de ahí llevarlo también a una puesta en marcha de cualquier proyecto, todo eso BIM nos ayuda a hacerlo. Pero nosotros no debemos de poder cobrar más por eso. ¿Por qué? Porque al final el beneficio lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros como personas, como empresas o como compañías que ofrecemos este tipo de solución aplicando estas metodologías. Yo, parte de lo que siempre hablé, y mira que yo siempre traigo por ahí tatuada alguna camiseta de un fabricante que digo, ¿por qué? Porque es el que yo uso. Pero también soy usuario de Mac, utilizo ArchiCAD, utilizo Allplan, utilizo también Nemetschek, utilizo de varios software. ¿Qué te ayuda eso? A que tú puedas ver qué existe en el mercado y a quién ofrecérselo. Parte de las soluciones que uno ofrece es cuando llegas y no tratas de convencer a alguien de por qué debe de usar BIM. Siempre digo, ¿para qué queremos BIM? ¿Para qué usamos BIM? ¿Para qué es el uso de BIM? ¿Para qué lo va a usar un dueño de una empresa? ¿Para qué lo va a usar la persona que te encarga un proyecto? ¿Para qué lo van a usar las diferentes personas? Primero hay que entenderlo para qué es. Y una vez que ya definimos para qué es, podemos saber qué solución le va a dar a ese usuario final o cuál es el beneficio de realmente tenerlo. Por ahí también hablamos de una adopción rápida de tecnologías, de estandarizaciones. Ahí ya no recuerdo quién mencionó la parte de los IFCs, la parte de utilizar el ODIS, la parte de tener una normativa mexicana, una estandarización en Europa, una normativa de normas BIM para el gobierno en España. Entonces, ¿cómo lo queremos? Pero realmente, ¿para qué lo queremos usar? ¿Por qué? Porque la parte importante de BIM, y eso sí es algo que yo les transmito a todos, ni siquiera está en el building, o en el modeling, o en el management, o como le quieran llamar. Está en la parte de la información, el manejo de los datos, en el information. Toda la información que generamos, ¿para qué la queremos? ¿Para qué la usamos? Se convierte en una base de datos, se convierte en algo que lo vamos a utilizar. De ahí podemos llevar inteligencia artificial, inversión de realidad, ahora hacer fotogrametrías digitales en la parte, o Smart Cities, ciudades inteligentes, o simplemente que el software lo haga todo, ¿no? Por ahí alguien mencionaba de si lo vamos a hacer en una servilleta hacemos un plano, lo podemos entregar, sí, sabemos que es un proyecto muy chiquito, pero ¿qué pasa si de esa servilleta le agregamos algo de inteligencia y puedes parametrizarla y que te dé una solución de acuerdo a los parámetros que tú le vas poniendo? Ahí es donde está el valor que nosotros debemos de agregar con la parte de la tecnología en BIM. Yo mucho de lo que platico con Raúl le digo, mira, la parte de BIM para mí, yo entré al mundo BIM hace muchos años, pero yo soy arquitecto de profesión, compañero de Rodrigo hace muchos años, por ahí nos divertíamos bastante, pero ¿qué pasaba? Cuando ya haces proyectos, haces construcción, haces seguimiento en obra, haces parte de tecnología, ahora estoy muy metido en el tema de desarrollo inmobiliario y yo aplico día a día mi metodología BIM haciendo desarrollos inmobiliarios, donde les puedo decir, y perdón el comercial, pero utilizo bases de datos, hojas de cálculo, y ahí aplico la metodología BIM. ¿Por qué? Porque sé hacia dónde lo tenemos que llevar o hacia dónde vamos a llegar a tener un resultado mejor aplicando estas metodologías. En conclusión y cerrándolo, para no alargarme más, porque esta era una charla un poco más corta de lo que ya llevamos, pero ya para no alargarnos más, lo que yo siempre he dicho es cómo cobrar un proyecto en BIM de la misma forma que lo cobraríamos si no tenemos BIM. ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Que lo hacemos mejor, lo hacemos más rápido y entregamos un proyecto de forma más eficiente. Pocas palabras, dándole un valor agregado a lo que hacemos con esta metodología.
¿no? Y buena forma de cerrar la charla, Omar, te agradecemos. Yo les quiero agradecer a todos. Habemos 16 personas profesionales de la industria en este chat. Pocas veces se logran juntar en ese sentido tantas personas. Y les quiero agradecer primeramente su tiempo, la confianza para poder estar aquí abiertos a percibir diferentes formas de entendimiento. Quiero agradecerles, no uno por uno, sino en forma grupal. Yo me llevo varias reflexiones y una de ellas es, como decía Taro, a fin de cuentas el YouTube hoy día es lo que viven los jóvenes. Y este canal es para ellos, para los chavos, para los jóvenes, para los Bean Generation. No, si se dan cuenta, los que han entrado a este canal lo han podido percibir. No damos capacitación técnica, no damos nada de información de cómo tirar una línea, etc. Lo que damos es el contenido y la percepción de ustedes, los especialistas. Y la verdad, desde este lado de la cámara, desde el Consorcio Premier Latinoamérica, a ustedes 15, mis respetos, porque todos y cada uno de ustedes son importantes en esta industria. Hagamos un BIM a nivel Latinoamérica fuerte, una comunidad BIM muy importante. Yo sé que hay otros países que nos van a ver. Invité a gente de Argentina, de Colombia, de Chile. A lo mejor por tiempos y horarios no pudieron, pero lo que me interesa es que vean que en México estamos desarrollando una comunidad BIM que no está teniéndole miedo a nadie y que va a posicionarse como lo que es el país más fuerte de Latinoamérica. Señores y señores, les quiero agradecer y me quiero despedir de ustedes. Por favor, abran sus micrófonos. Se les pido, por favor, a todo el mundo que está en nuestras entrevistas, siempre les pedimos que les despidan diciendo nuestro hashtag. Ya se lo saben, algunos a los que no. Nuestro hashtag es Bean Generation. O sea, yo se los pido, háganlo con ánimo. Hashtag Bean Generation. Gracias. Mucho. Próximamente, algunos de ustedes los vamos a tener aquí en canal en Unitario y esperemos que nuestra comunidad de nuestro hermoso mundo BIM siga creciendo cada vez más. El IFC, lo estoy viendo aquí, cada uno de ustedes son un IFC. Unámonos. Gracias, señores. No les quito más tiempo. Gracias, hasta luego. Luego, pásame. Gracias. Hasta luego, bye. Un abrazo a Rudy, que es su cumpleaños. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego. Rudy, abrazo. Faltó el pastel. Nos vemos en sitio próximamente. Bye. Dale. Adiós. Cuídense. Saludos.